Den un aplauso al Señor Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hoy aquí. Hace 8 días, puede tomar su asiento. Hace 8 días nosotros empezamos con timidez, empezamos con humildad, a tratar de entender un tema tan importante, tan trascendente para todos y cada uno de nosotros como seres humanos y como congregación también. No somos exentos, estamos hablando de esa espina que es dolorosa, de ese aguijón, de esas circunstancias que a veces tenemos nosotros y que luchamos y que batallamos. Y hoy queremos avanzar y terminar esta enseñanza. Estábamos hablando y nos basábamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y estábamos allí meditando acerca de esto. ¿Qué habíamos visto en nuestra enseñanza anterior? Porque vamos a avanzar ya un tema y vamos a entrar allá. Y hablamos de la importancia de las visiones y de las revelaciones. Habíamos hablado y dicho que tenemos un Dios sobrenatural. ¿Cuántos tenemos un Dios sobrenatural? Amén. Tenemos un Dios que se manifiesta con poder y que manifiesta su gloria aún en estos tiempos. Yo creo en milagros. Yo no sé si usted cree en milagros. Yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios tiene ojos, ve, que Él tiene boca y habla, y tiene manos y también actúa en favor de su pueblo. Así que con esta consigna yo creo que hay milagros para nuestras vidas, hay hogares, hay milagros para nuestro hogar, hay milagros para los que tenemos hijos e hijas, hay milagros para todos los que estamos batallando en la economía, en las finanzas, hay milagros de parte de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Y estábamos meditando un poquito acerca del manejo del sufrimiento y terminamos hace 8 días hablando de la oración. De ello recordamos y decíamos de la insistencia, de la persistencia en la oración, que no es falta de fe orar una y otra vez, que hay que orar sin cesar. ¿Cuántos decimos amén? En alguna iglesia que no entendió bien el mensaje, el predicador dijo orar sin cesar, y César se paró de la silla y se fue. Chiste malo. Pero bueno. Quiero que meditemos un poquitico entonces hoy acerca de este tema. Hablemos de la causa del sufrimiento que Pablo está ahí en esta carta exponiendo. Recuerde que en este capítulo él está haciendo una defensa de su ministerio, a una defensa de su servicio al Señor, donde habían algunos que se sentían muy grandes porque veían visiones, porque tenían voz profética, porque Dios los estaba usando, se sentían muy grandes. Y Pablo con humildad había callado. ¿Recuerda usted por cuántos años ese tiempo de haber tenido esa experiencia sobrenatural, de haber estado en el tercer cielo y se quedó calladito? ¿Cuántos años? ¿Recuerda? 14 años estuvo Pablo en silencio. Él no hizo alarde de su ministerio, ni hablaba de tantas cosas, y las tenía propiedad para hablar. Pero Pablo, en medio de esas circunstancias, ahí está hablando del sufrimiento, de un aguijón que él tiene. ¿Qué podemos medir con respecto a esto? ¿Qué podemos decir? Pues yo me puse con la tarea de investigar qué es lo que han dicho muchos hombres acerca de la causa del aguijón que Pablo expresaba. Y entonces algunos historiadores, algunos teólogos, alguna gente dice que realmente Pablo ya tenía una fatiga espiritual. Esa era una causa que asumen otros. Otras personas pensaban que era la persecución tan fuerte que él estaba teniendo, esa persecución que tuvo de batallar, de luchar como cristiano. Otras personas sugieren que él tendría una enfermedad física o una enfermedad mental. Hablando de enfermedad física, algunos dicen que Pablo tenía un problema en los ojos, y algunos afirman que por causa de él tanto escribir en esos lugares tan oscuros como en las cárceles, ahí en las prisiones, y de estar a la luz de una vela, entonces sus ojitos empezaron a afectarse y con los años ya no veía bien. Y algunos afirman que Pablo ya tenía que escribir con letras grandes y de una escritura grande, y por eso en las cartas, cuando él se está despidiendo, él dice: mirad con cuántas grandes letras me estoy despidiendo y escribiendo, por causa de su afectación visual. Otras personas dicen que Pablo está luchando con algunos pensamientos
en su corazón, batallando allí con pensamientos de lujuria, con pensamientos pecaminosos. Y eso es lo que avergonzaba a Pablo. Otras personas, como algunos escritores principales del cristianismo, como Tertuliano, este hombre se puso a decir y a afirmar al comienzo de la historia cristiana que él pensaba que el dolor de Pablo era un constante dolor de cabeza que tenía, o probablemente un dolor de oído. Otras personas más modernos, Sir William Ramsay, él se atreve a afirmar que Pablo lo que estaba padeciendo era de una malaria que era muy común en esos tiempos, y que esa malaria no solamente producía malestares, dolor de cabeza y todo, sino que traía unas complicaciones psicológicas donde la persona se sentía mal, se sentía rechazada, por él mismo, y en ese mismo proceso pensar que las personas lo rechazaban. Eso dice Ramsay. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que muchas cosas podemos decir los hombres, pero si la Biblia no afirma algo con detalle, nosotros no podemos afirmarlo. ¿Cuántos decimos amén? Lo interesante es que a pesar de ese aguijón, Dios tenía un propósito con Pablo y su aguijón. Eso es lo interesante, que aún en medio de esa tormenta que está viviendo tremendo siervo del Señor, pues aunque no sabemos la naturaleza exacta, Dios tenía un propósito maravilloso. Y con esto yo quiero decirle, no se sienta mal por los procesos duros que usted a veces tiene, con lo que usted está batallando y luchando. Persevere en esa batalla, manténgase firme en la palabra del Señor, que lo que esté viviendo es parte del plan y del propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Pero entonces, hoy, ya empezando esta manera de introducción, hablemos acerca de la provisión de Dios para el sufrimiento. Y entonces vamos a leer lo que dice y recordar el texto del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Si usted tiene su Biblia, qué bueno que pueda abrirla, que usted no se acostumbre a que siempre le pongamos aquí los textos bíblicos. Venga con la Biblia, subraye su Biblia, resalte su Biblia, marque cosas en su Biblia. La Biblia es para ser leída, para ser estudiada, no es solamente para ser cargada. ¿Cuántos decimos amén? La Biblia funciona en la medida que usted la lee, la atesora en su corazón y la pone por obra. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, dice el verso 9, y lo leemos con reverencia delante del Señor. Pablo escribe: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mire la humildad de Pablo. Si él se va a gloriar, es de su quebranto, es de su debilidad. Él no va a hacer alarde de sus victorias, de sus triunfos, de sus títulos, de su experiencia. Él se va a gloriar de sus debilidades. ¿Para qué? Para que repose. Hay el propósito. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que usted note conmigo lo siguiente. ¿Cómo comienza Pablo ese texto? Comienza con la expresión, y me ha dicho. Preguntémonos, ¿quién fue el que habló allí? ¿Quién le habló a Pablo? ¿Quién fue el que le habló? El mismo Dios tuvo una respuesta para Pablo. Ahora, la respuesta que Pablo estaba esperando inicialmente no era la que él deseaba. Él esperaba una respuesta a su favor. Sin embargo, sí recibió respuesta. Diga conmigo, hay respuestas que yo no esperaba, pero si llegaron, es necesario
¿Qué quiero decirle con esto? Hay cosas que a veces usted y yo oramos por algo, pedimos por algo, y si encontramos un no, o no es lo que esperábamos, sin embargo sí hay respuestas que vienen de parte de Dios y nosotros lo aceptamos. Se necesita entonces humildad de cada uno de nosotros para poder entender el mensaje del Señor y poder decir como Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Note usted que en lugar de ser quitado el aguijón como Pablo quería, era la oración y el clamor: Dios, quítamelo, Señor, no aguanto, Señor, apártamelo, Señor, ya no doy más. Y el Señor no quita ese aguijón. Sin embargo, el Señor, en lugar de quitar ese aguijón, pues le va a dar al apóstol su gracia para poder perseverar y seguir caminando. La gracia que va a recibir el apóstol va a ser suficiente para suplir y mantener al apóstol en cada una de sus necesidades, y al final poder entregar el bastón y decir: he terminado la buena carrera. Así que si tenemos la gracia del Señor, usted y yo estamos acompañados, no estamos solos. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Ahora, no solamente cuando hablamos de la petición de Pablo de quitar la carga, hubiera sido más fácil quitar la carga o el aguijón de Pablo, y hubiera sido una buena respuesta. Sin embargo, la acción de Dios para con el apóstol no es quitarla, sino es hacerse a su lado, tomar la carga y ayudársela a llevar. Es como cuando nosotros tenemos que organizar las cositas, y a veces 4 manos son mejores que 2, ¿cierto, mi hermano Humberto? A veces hay que cargar el piano, y el piano es pesado, y Humberto puede porque él es grande y fuerte, mucho, pero si no fuéramos nosotros, nos toca hacer más peso. Si alguien lo toma de la otra punta y nos ayuda, es más fácil llevarlo. Claro, ¿me entiende lo que es? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo al Señor, el Señor está diciendo: no te la quito, Pablo, pero yo te la ayudo a llevar. Y esa es una ventaja, porque yo creo que las manos de Dios sí que saben ayudar mejor que las manos de los hombres. ¿Cuántos decimos amén? Por eso hay que buscar con agrado que sea Dios que esté a nuestro lado, ayudándonos en nuestras debilidades. Y Pablo entonces ahora tiene que entender que la gracia de Dios, diga conmigo, la gracia de Dios es suficiente. Dígalo con ganas: la gracia de Dios es suficiente. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que la gracia de Dios no es suficiente, que yo soy el que tengo que tener el control de mi vida, que yo soy el que tengo que solucionar, que yo soy el que tengo que mover. Y a veces pensamos que cuando yo tengo el control es cuando mejor salen las cosas. ¿No han notado que hay personas que le delegan a alguien: mismo, haga tal cosa, pero ellos se van por detrás para hacer las cosas, porque hay gente que no confía en que podamos hacer las cosas bien? Pues hay gente que dice: mandar y hacer. Si usted quiere que algo salga bien, hágalo usted mismo, así dicen algunos. Así somos los seres humanos. Pensamos que mientras tenemos el control, entonces estamos haciendo lo correcto. Y aquí las cosas empiezan a cambiar, porque ahora Pablo tiene que entender que no es en sus fuerzas, que no es en su sabiduría, que no es en su experiencia, que ahora él necesita entender ese: bástate mi gracia. Aleluya. Y la gracia de Dios sí que sabe trabajar. Nosotros como iglesia, lamentablemente, y la cultura americana y occidental nos ha enseñado a nosotros la capacidad de ser autosostenibles, de ser capaces. Nos preparan para ser eficientes, nos preparan, y nuestra cultura es para ser vencedores, para nosotros hacer las cosas cada día mejor. Eso se nos ha enseñado, y eso es bueno. ¿Usted cree que eso es bueno? Claro que es bueno. Esa cultura nos lleva a nosotros a incrementar nuestro ego, nuestra confianza, tener una mejor perspectiva de nosotros, a tener una posición correcta, y eso es bueno. Pero en las iglesias cristianas, incluso muchos de nuestros mensajes también están enseñándonos cosas: que usted puede, que usted es capaz, que usted es valiente,
que usted es un campeón, que usted tiene que descubrir el campeón que hay en usted. Y todos esos mensajes empiezan a llevarnos a nosotros poco a poco a empezar a enaltecer nuestras capacidades, nuestras fuerzas, a tener fe en nosotros mismos, a tener confianza en lo que nosotros nos hemos preparado, y poco a poco hemos dejado a un lado al Señor. Y aquí entonces es donde Pablo necesita entender que así no son las cosas, que no podemos desplazar al Señor, que si algo somos es por la gracia de Dios, que si algo tenemos es por la gracia de Dios, si algo sabemos es por la gracia de Dios. Si usted ha tenido una victoria y una conquista, es por la gracia de Dios. Si ustedes han hecho un negocio, es por la gracia de Dios. Si usted tiene un trabajo, es por la gracia de Dios, porque estamos plenamente seguros que habrá gente más capaz que nosotros, más hábiles que nosotros, con más destrezas, con más experiencias, y sin embargo el Señor, por su infinito amor, nos ha posicionado en esos lugares. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, cuando miramos entonces esto, debemos de comprender que sí, ustedes y yo y cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Dile a la persona que está a tu lado: tú eres muy especial para el Señor. Pero dígaselo con una actitud así medio alegre y medio coqueta, así dígale: tú eres una persona muy importante para Dios. ¿Usted lo cree? Sí, pero si usted se lo dice de una manera seca, usted es muy importante para Dios. ¿Usted cree que es eso? Eso no cuadra. Dígaselo con alegría. Dígale: usted es una persona muy importante para el Señor. Yo lo creo, yo lo creo. Y creo que somos un especial tesoro, así dice el Señor, ¿verdad? Pero debemos de entender que somos especial tesoro, sin embargo somos vasos de barro, que lo que hace especial el tesoro es el contenido del vaso. O sea que somos especial tesoro es porque Él es el especial tesoro en nosotros y nos da a nosotros su gracia y su bondad. ¿Cuánto decimos amén? Ahora, esto es interesante porque es que a veces se nos olvida. Es muy fácil olvidarse cuando yo no logro un negocio, cuando ya puedo comprar una cosita, cuando uno ya dio un pasito hacia adelante, cuando ya es muy fácil empezarse uno a enaltecer. Bástate mi gracia. Dígale a su hermano que está a su lado: bástate mi gracia. Ahora, este aguijón en la vida de Pablo lo va a llevar a que él pueda entender y comprender que toda tribulación que él pueda soportar lo va a llevar a ver la fortaleza de su Dios. Se lo explico de otras maneras. Si usted y yo nos sentimos en momentos de conflictos, de debilidades, de luchas, de batallas, hasta que no veamos nuestra alma ahogarse en esas dificultades y tribulaciones y adversidades, no podremos ver el gran poder de Dios que está a nuestro favor y es el que nos levanta. A veces Dios nos deja a nosotros patalear, a veces Dios nos deja a nosotros movernos y nos deja trabajar y nos deja luchar y nos deja invertir, nos deja tocar puertas, y Él nos ve, güey, y cuando nos ve ella dice: no, allá Daniel está todavía muy vivo, tiene mucha fuerza, él cree que todavía puede, y entonces está luchando Daniel, y toca aquí, y llama allá, y pone por aquí, y invierte aquí, y el Señor dice: no, todavía está muy vivo, tiene mucha fuerza, dejémoslo ahí. Ya cuando Daniel dice, como decía el del Chavo, ¿se acuerdan? Oh, y ahora Él. Cuando uno dice: ya no doy más, entonces el Señor dice: ¿cómo hace Dios? Dice: ahora sí Él puede actuar, ahora Él sí puede obrar, ahora sí vamos a entender que nosotros no somos, sino que es el ser. ¿Cuánto decimos? Ahora, yo creo que Dios se agrada de cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? Yo creo que Dios tiene un favor para cada uno de nosotros.
Yo creo que Dios está dispuesto a bendecirnos. ¿Cuántos decimos amén? Yo creo que de Dios recibimos incluso sus aprobaciones y sus promesas acerca de su cuidado, de su favor, de su provisión, de su protección. Y si seguimos así, tendríamos muchos minutos más para seguir hablando de la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente cuando llegamos a entender lo que es la gracia de Dios, entonces vamos a poder a entender todos esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando dice, bástate mi gracia, el Señor le está diciendo a Pablo: Pablo, mi gracia está disponible para ti todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando usted y yo fallamos, cuando erramos, cuando aceptamos, la gracia de Dios también está allí. Esto no es un motivo para nosotros seguir fallando, pero cuando fallamos nos sentimos mal. Cuando erramos, cuando pecamos, hay tristeza en nuestro corazón. Ninguno ha dicho amén. Pero cuando nosotros fallamos delante de Dios y hacemos las cosas incorrectas, uno se siente mal, uno siente tristeza, uno dice: ay, le fallé a Dios, qué vergüenza, y yo otra vez volví a fallar. Ya no voy a la iglesia porque el Señor de pronto se ha enojado conmigo. Yo contriste al Espíritu Santo. ¿Usted ha pasado por esos momentos? Y uno se siente mal. Y uno a veces piensa que Dios está con ese ceño fruncido ahí. Mirellita hizo algo que no está bien. Estoy enojado con Mirellita. Y a veces pensamos, Claudia hizo algo mal, entonces Dios me va a castigar. Y nosotros pensamos que Dios está en esa actitud. Sin embargo, mientras fallamos, la gracia de Dios está todo el tiempo disponible para recibirnos, para atendernos, para cuidarnos, para sanarnos, para corregirnos y para levantarnos. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si usted viene al Señor por medio de la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, su sangre y su gracia siempre estarán listas para satisfacer, para administrar, para poder dar a todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora, la gracia de Dios puede suplir todas las necesidades de cada uno de nosotros, porque entendemos que la única fuente para poder suplir nuestras necesidades no radica en nosotros, sino que radica en la fuerza de Dios. Amén. Muchas veces nosotros asociamos la bondad con cobardía o con timidez. A veces pensamos que menguar es señal de debilidad, que renunciar, que postrarse, que quebrantarse es una señal de debilidad. Sin embargo, cuando hacemos esto, estamos reconociendo que ya nuestras fuerzas humanas no dan, que nuestra sabiduría es incapaz, que nuestras destrezas se quedan cortas. Y allí es donde vamos a poder ser más fuertes, no por nosotros, sino por la fuerza que representa quien nos está acompañando. Amén. Así que si te ven por ahí pequeñito, no estás solo, tú estás con el Señor. Cuando dice el Señor a Pablo: bástate mi gracia, vamos a enfatizar varias cosas. Primero, que la gracia es el favor y el amor de Dios en acción. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Dios se complace en ti. Tú eres su hijo, tú eres su hija. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el Señor hoy también nos dice: en medio de tus pruebas, bástate mi gracia. Cuando dice mi gracia es suficiente para ti, también tenemos que entender de quién es esa gracia. Y esa gracia no viene del jefe, esa gracia no viene del gobierno, esa gracia no viene de un presidente, esa gracia viene del mismo Señor Jesús. Por lo tanto, usted y yo podemos estar plenamente seguros, porque así como es Él, también es su gracia. Y si Él es bueno, su gracia es buena.
Si Él es eterno, su gracia es eterna. Si Él es fiel, su gracia es fiel. Si Él es incontenible, su gracia también es incontenible. ¿Cuántos decimos amén? Cuando le está diciendo mi gracia es suficiente para ti, le está hablando en término presente. Le está diciendo tu gracia justo ahora, en este momento, right now, dicen los norteamericanos, en este momento la gracia está disponible. Porque es que a veces pensamos, cuando miramos al pasado, decimos, ay, Dios fue bueno conmigo, ay, Dios cómo me bendijo, ay, ese es el amor y la gracia de Dios en mi pasado. ¿Cuántos podemos decir amén? Cuando miramos al futuro, decimos, yo sé que la gracia de Dios me va a acompañar, yo sé que el favor de Dios va a estar también conmigo, yo sé que el Señor está también batallando y va a estar conmigo. ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando miramos nuestro presente y cuando miramos nuestros errores y cuando miramos nuestras fallas y cuando miramos todo lo que nos está atribulando, cuando se nos empieza a chicopalar el espíritu porque sentimos que ya no damos más, que no estamos haciendo lo correcto, cuando miramos el presente, no es fácil mirar la gracia. Se duda de la gracia de Dios. Pensamos, ¿cómo es posible que Dios me tiene en esta situación con la que estoy luchando todavía? Cuando le dice el Señor, bástate mi gracia, nos está hablando que su gracia es plena y suficiente para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, sí. Sería tan absurdo tomar un pececito, sacarlo de una pecera y meterlo en el mar, pensar que ese pececito va a estar preocupado y va a decir, ¿y si se me acaba el agua? ¿Qué va a ser de mi vida? Eso mismo pasa con nosotros. Si la gracia del Señor ha sido fiel para estar hasta el día de hoy con nosotros, también esa gracia del Señor nos va a acompañar de aquí en adelante. Cuando decimos amén, no te vas a quedar sin agua, vas a poder nadar, vas a poder disfrutar, vas a poder ver el cumplimiento de Dios en tu vida, a pesar que haya pescadores que quieran también pescarte. Eso dijo, estuvo bueno ese sí, Señor, y esos amenes. Bástate mi gracia. Es una invitación amplia de Dios hacia el apóstol. Le está diciendo, bástate. No le está dando un límite, no lo está encerrando. Es como cuando el apóstol Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él no encontró las palabras precisas para poder decir el amor de Dios es grande o muy grande, hiper mega grande. No, él dice, no encuentro palabras, así que de tal manera. Así mismo el Señor está diciendo, Pablo, bástate. No te está diciendo, no le está diciendo, ¿tienes un poco de mi gracia? ¿O te he llenado de gracia? ¿O te he dado? No, está diciendo, bástate. Esa es una invitación bastante amplia de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, quiero decirte que esa gracia es suficiente para sostenerte. Esa gracia es suficiente para darte fuerza. Esa gracia es suficiente para consolarte. Esa gracia es suficiente para hacer que la dificultad al final sea provechosa para cada uno de nosotros. Esa gracia es suficiente para habilitarte para triunfar sobre ella. Esa gracia es suficiente para sacarte de esa tribulación, de esa adversidad. Esa gracia es suficiente para sacarte de la misma manera que lo ha hecho con otros millones de creyentes en toda la historia. También te va a sacar a ti. Esa gracia es suficiente para traerte de vuelta al cielo, que es nuestro destino final. Yo no sé si usted honra al Señor por su gracia. Nos quedamos sin palabras para poder seguir hablando acerca de la gracia de Dios. Sin embargo, el apóstol también escucha en la voz del mismo Dios decirle, por tanto, Pablo dice, de buena gana yo me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué Pablo llega a esa conclusión? Y me puedo dar cuenta que Pablo, en medio de sus debilidades, por esas debilidades, Dios hizo que Pablo fuera total
y absolutamente dependiente de su gracia y de su poder, y que al final todo fue para bien. Muchas veces nosotros en el caminar con el Señor, como ya oramos, como ya conocemos, como ya tenemos cierta historia con el Señor, a veces pensamos que hemos crecido mucho, que hemos madurado mucho, que hemos alcanzado mucho, que ya no las sabemos mucho, que ya las historias bíblicas son solamente historias y no reveladas y no realidades que traen enseñanzas. Ya sé historias, ya sé coros, ya sé cantos, ya tengo una trayectoria, y eso nos va llevando a nosotros poco a poco a volvernos independientes de Dios. Mi maestro de de homilética, en la segunda materia llegó y nos dijo: les voy a enseñar la materia más difícil y más peligrosa para un predicador, y es el arte de hacer sermones. Y decía esto porque ustedes van a aprender, nos dijo así, van a aprender la técnica de cómo colocar un título llamativo, de cómo hacer el bosquejo con introducción, con unos puntos principales y secundarios, una conclusión. Van a aprender a hacer sermones expositivos, de diferentes tipos que hay. Lo van a aprender, pero pueden cometer el grave error de perder la intimidad, el quebranto, la oración, el ayuno para buscar la presencia de Dios. Es muy fácil sentirse ya independiente, y cuando vienen las cosas así, por esas cosas el Señor nos deja nuestros aguijones, nuestro momento de dificultad. A veces pensamos que porque sabemos mucho, incluso así como un hijo piensa que sabe más que su padre, porque maneja más la tecnología, porque el papá quedó obsoleto, porque es que mi papá, eso habla cosas del pasado. No, el lenguaje de hoy. Yo fui a la universidad, yo me gradué en Harvard, yo soy de la FIU, mi papá quedó obsoleto, quedó atrás. Eso mismo pasa con nosotros al pensar que ya sabemos más que Dios y que podemos solucionar nuestras cosas en Dios. Y ante estas circunstancias es necesario entender que todos dependemos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora, cuando nosotros miramos qué hay detrás de todo esto, entendemos lo que dijo Juan Calvino, y con esto quiero avanzar. Los valles son rociados con la lluvia para hacernos fructíferos, mientras que las cimas de las altas montañas permanecen secas. Un hombre se debe de convertir en un valle si quiere recibir la lluvia celestial de la gracia espiritual de Dios. A veces pensamos que le llueve bendiciones a otros y que nosotros a veces estamos secos, áridos, distantes, que Dios no nos escucha, que Dios no nos atiende, que Dios no nos respalda. A veces nos sentimos como que Dios tiene hijos preferidos. A algunos sí les responde, en otras ocasiones no. En algunos momentos Dios nos responde a nosotros rápidamente, en otros su respuesta se demora, y a veces pensamos ¿qué ha pasado con Dios y nuestra relación con Dios? Sin embargo, si hay lluvia, hay bendición. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Si hay respuesta de Dios, entonces nosotros podemos ser mejor hombres de gran bendición. Quiero decirle con todo el cariño que muchas veces miramos los aguijones como circunstancias adversas, como nuestros enemigos. Vemos esos momentos de tribulación como momentos que nos llevan a llorar, a murmurar, a desistir, a criticar, a refunfuñar y a hacer no lo que el Señor espera que hagamos. Y yo no sé usted si ha pasado por eso, yo he pasado por ello. Pero cuando miro a Pablo con esas condiciones, yo puedo decir, wow, si Dios usó a Pablo y respondió a tantos hombres y mujeres como Dios lo había pedido o lo había estipulado,
también hay esperanza para mí. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, Dios y Jesús está a nuestro favor. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cómo vamos a enfrentar el sufrimiento? Le voy a dejar solamente 2 ejemplos y vamos a terminar. 2 ejemplos, no, 2 puntos. Primero, quiero llevarte a que entiendas que no podemos escapar del sufrimiento. Cuando yo miro el Antiguo Testamento, yo me encuentro con textos donde hay promesas, donde hay palabras de bendición, de triunfos, de victorias. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero también encuentro que hay demandas, y muchas de esas promesas son condicionales. Y si ustedes se ponen a estudiar Deuteronomio capítulo 28, solamente los primeros 14 versículos hablan de las bendiciones por usted ser obediente. Pero si usted es más osado y lee del verso 15 en adelante, usted lo que va a encontrar son consecuencias por ser desobediente. Y son más versículos, son más las consecuencias que se encuentran en el antiguo pacto. Así que uno diría, en el antiguo pacto como que vale la pena caminar derechito con Dios, porque lo que me espera es algo muy feo. Esa sería una decisión sabia si uno estuviera en el antiguo pacto. Hay promesas, hay bendiciones, pero también hay demandas. Y algunas personas que ahora están o estamos bajo la gracia y la bondad de Dios, transfieren ese pensamiento a nuestros días y piensan que Dios actúa de la misma manera, de que Él retribuye conforme a nuestras acciones, conforme a nuestras decisiones, que si hacemos bien, pues Él nos da con bien, si hacemos mal, pues nos responde con mal. Eso lo pensamos muchos de nosotros. Sin embargo, cuando miramos el amor de Dios reflejado en Cristo, encontramos a un Dios que, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, que la lluvia sigue saliendo sobre los buenos y sobre los malos, que usted y yo entonces entramos en esa dimensión de poder comprender lo que Dios es para cada uno de nosotros. Y si usted mira en el Nuevo Testamento, usted nunca va a ver a un Jesús prometiéndole a sus discípulos, por ejemplo, cosas como: ustedes van a ser ricos. ¿Usted lo ha visto en algún momento? No. Dios le prometió a los discípulos: ustedes nunca van a tener problemas. ¿Les dijo eso? No. El Señor, ¿será que le dijo a sus discípulos: síganme, pasemos al otro lado y la barca no va a tener problemas, va a pasar tranquila al otro lado? ¿Será que eso fue lo que pasó? No. Al contrario, se les movió la barca a ellos por causa de la obediencia a una palabra y una orden que dio Jesús. Tal vez ellos estaban ahí asustados diciendo: pero ¿por qué se nos está moviendo el barco? ¿Por qué estamos que nos ahogamos? ¿Por qué hay tribulación? ¿Por qué estamos en esta dificultad? Si hemos hecho lo correcto, si somos obedientes. Ellos tenían diferentes conjeturas. Sin embargo, nosotros vemos la bondad del Señor. Así que esa idea que vemos y aprendemos en el Antiguo Testamento, de que si nos portamos bien, nos va a ir bien, no es lo que nos enseña el Señor a través de su mensaje desde el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle que la vida no es justa. Diga conmigo: la vida no es justa. La vida no premia correctamente conforme a las acciones de los hombres. Me explico. Hay gente que se ha preparado mucho, hay gente muy inteligente, hay gente muy respetuosa, hay gente muy diligente, hay gente muy eficiente, hay gente con muchos talentos, con muchas capacidades, buenos ciudadanos, honestos, tratan de trabajar en integridad. Sin embargo, no les va tan bien como a unos que son pícaros, sinvergüenzas, tramposos, gente que hace mal. ¿Usted no ha visto eso? Y en pasa, y uno dice: mire esa gente cómo le va bien, mire cómo avanza,
mire cómo tienen, mire cómo comen, mire cómo visten. Y uno dice que un hijo de Dios, mire, voy a la iglesia, doy mis diezmos, trato de hacer el bien, canto alabanzas, tengo mi vida de oración y todavía tengo estos problemas acá. La vida no es justa. Y Jesús nunca nos engañó al prometernos una vida con ausencia de dificultades y problemas. Diga conmigo, Jesús nos lo enseñó. Y si nosotros miramos desde el antiguo pacto, también Dios dijo, van a haber un momento donde ustedes van a pasar por aguas, van a haber momentos donde ustedes van a pasar por fuegos. No se van a ahogar cuando estén en los fuegos, en las aguas, no se van a quemar cuando estén en el fuego. De todos estos nos librará el Señor cuando decimos amén. Pero cuando vemos al Señor caminando con nosotros, Él nunca nos dio ese mensaje que nos han querido vender a nosotros, que porque somos hijos de Dios, ahora el sufrimiento se acabó, ya usted no va a tener dolor ni adversidad. Pablo, con esa perspectiva que tenía de haber sido inculcado como judío, de que si se portaba bien, le iba a ir bien, pero si se portaba mal, le iba a ir mal. Él ahora está diciendo, yo no me he portado mal, ¿por qué tengo este aguijón? ¿Por qué tengo este sufrimiento? Él todavía tiene esa convicción. Le está diciendo, Dios, quítame esto, quítame esto. Y Dios le está diciendo, no te lo quito, yo te lo dejo. Vas a tener que ser tolerante en esto. Y no es que Dios sea malo, al contrario, es que Dios tiene algo mejor para Pablo. Entonces, mi amigo, mi amiga, el mundo se está preparando para momentos muy difíciles, son muy adversos. Lo que viene para la tierra es algo que usted y yo no podemos escapar. Eso viene porque viene. Ninguno dijo amén, pero es verdad. Se tiene que cumplir la palabra del Señor. Él dijo que en los próximos tiempos la vida se iba a volver muy costosa. Eso no lo dijo el Señor. ¿Cómo está la vida hoy? El Señor nos dijo que en los últimos días había gente mala, mala, re mala. ¿Qué estamos viendo? Gente muy mala. El Señor dijo que en los últimos tiempos iba a haber gente muy egoísta. Eso viene, se tiene que cumplir. Usted y yo no vamos a poder evitar ni escapar de ese sufrimiento. Pero número 2, usted y yo tenemos también que entender que nuestra actitud debe ser transformada frente al sufrimiento. Diga conmigo, debo transformar mi actitud. ¿Cómo enfrento el sufrimiento? Número 1, entender que no puedo. Eso viene porque viene. Pero número 2, porque yo debo transformar. Ahora, ¿cómo hago esto? Es la pregunta. ¿Cómo voy a ver que este verdugo llamado sufrimiento al final no venza? Que ese sufrimiento me castigue. ¿Cómo yo lo transformo? Es la pregunta. ¿Cómo es que yo debo hacerlo? ¿Cómo se hace? Si usted puede apuntar esto, terminamos. Muchas personas no llegan a entender que las pruebas, que las adversidades, que las dificultades han sido engañados porque les han dicho que esto no puede ocurrir a estas personas. Al ser engañados, se desilusionan de ese Dios que le ofrecieron y que le anunciaron. Y la desilusión es buena cuando dicen amén. Amén. ¿Usted se ha desilusionado de alguien? Sí, de alguien sí. ¿Se ha desilusionado de algo? Ahora le pregunto, ¿cómo se siente usted o cómo se sintió usted cuando se desilusionó de alguien? ¿Fue algo bonito o fue algo feo? Feo, triste, se siente uno traicionado. Pero al final, cuando usted llega a entender que se cayó esa máscara que usted tenía de esa persona o de ese alguien o de lo que sea, a la postre
eso fue bueno. Al final, imagínense una mujer que se llegue enamoradísima de un tipo mujeriego, sinvergüenza, que hacía sus cosas por allá, se va a casar y al final se da cuenta que el novio era sinvergüenza. ¿Le va a doler? Sí, le va a doler. ¿Se va a desilusionar? Se va a desilusionar. Pero usted se imagina de esa mujer se llegue a casar con ese tipo, con ese muchacho. ¿Cómo iba a ser la vida al final? Más dolorosa. Ahora, eso mismo pasa cuando nos han vendido una imagen de un Dios que solamente sana, que solamente restaura, que solamente bendice. Y cuando la gente está en sufrimiento, cuando la gente está en problemas, cuando la gente está en dificultades, esa ilusión que tenía Dios se cae. Y al final esa desilusión también debe ser buena, porque entonces Dios dice, o mejor, Él llega y dice: a ustedes le vendieron esta imagen de mí, sin embargo yo soy así. Y es mejor cuando nosotros tenemos la imagen del Dios que realmente es, y no la que otro nos ha querido sembrar a nosotros. Cuando entonces viene el momento de dificultad, cuando viene el sufrimiento, entiendo 5 cosas. Primero, aprendamos a aceptar que esa prueba viene de Dios. Pablo lo dice en el verso 7: me ha dado. ¿Cuál era la religión de Pablo? No lo sabemos. Llámese como se llame, él sabe que eso viene de parte de Dios. La tribulación que tú tienes, que estás viviendo, el sufrimiento, el dolor, el Señor sabe de ello. Al Señor no se le ha perdido, Él no se ha perdido el control con lo que está pasando con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él sigue en el control, el Señor lo permite. Número 2, debemos aprender a aceptar con humildad esa prueba también. Pablo dice: para no exaltarme. Ahí es donde Pablo dice: yo necesito que Dios transforme mi carácter. Ahí de nosotros tenemos que aprender a menguar para que Él crezca. Es cuando tenemos que empezar a entender que no puedo dejar que esa tribulación o esa adversidad me domine, me lleve a perder los estribos, me lleve a perder el control, que no me atribule, que no me afecte al no cumplir el propósito de Dios. Ese sufrimiento no puede envanecer mi mente, mi corazón de ser obediente delante de Dios. Hay personas que piensan que el Señor como que a algunos les da más ligeras cargas y a nosotros nos pone las cargas más pesadas. A veces pensamos que la batalla mía es más fuerte que la de cada uno de nosotros, de otros. Cuando a mí me dicen: pastor, tengo un problema grande, yo a veces quisiera responderle: si usted conociera el mío. Porque para nosotros nuestro problema es el más grande, y el de los demás, los demás. Si a alguien allá afuera le duele la cabeza, pues tómese una pastilla. Pero cuando es su dolor de cabeza, ese es el dolor de cabeza, ese sí duele. Debemos entonces aceptar con humildad. Número 3, tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios. Por eso Pablo expresa y dice: Dios me ha dicho. Y si Dios lo dijo, podemos estar tranquilos y seguros. ¿Cuántos decimos amén? Amén, Jesús. El problema está en que muchas veces de nosotros no sabemos y no buscamos el rostro de Dios y no sabemos y no podemos descansar en una palabra que no conocemos. Pero si estamos seguros que el Señor habló, podemos estar tranquilos y seguros. Cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, es porque efectivamente ellos iban a pasar al otro lado, mojados
sangoloteados, sacudidos, pero pasaron. Lo que yo quiero decirle a usted, Dios lo ha llamado a usted para ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha sido llamado para entrar al gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entraremos raspados, despeinados, como sea, pero que llegamos, llegamos. Así que dígale a su hermano que está a su lado, no se achicopale. Eso es una palabra muy mexicana, achicopalarse. Algunos dicen, o un amigo dice, Dani, no se me agüite. Cuando yo hablo con él llega y me dice, no se me agüite, no se me agüite. No se preocupe, el Señor tiene control. Número 4, cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, yo tengo que entender que su gracia me trae beneficio. Yo me beneficio en su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa gracia me sostiene, porque esa gracia me fortalece, porque esa gracia es la que me salva, porque esa gracia es la que me lleva a estar seguro y confiado. ¿Cuántos decimos amén? Y número 5, usa el sufrimiento por amor para la obra y para el servicio del Señor. Por eso Pablo llega y dice en el verso 10, yo me gozo en medio de esta dificultad, en medio del aguijón, me aprieta, me duele, me sangra. Sí, no es fácil, pero yo avanzo con gozo. El poder de Dios se perfecciona en el débil, y el débil entonces ahora puede decir, fuerte soy. La debilidad es el poder de Dios en nosotros. La humillación es la exaltación de Dios en cada uno de nosotros. Eso es como cuando el niño travieso vaya a hacer una pilatuna por allá y viene corriendo rápido a buscar refugio en los brazos de su papá. Yo no sé si usted ha hecho pilatunas por allá y usted viene después a buscar el favor del papá. Es lo que está diciendo. Vienes raspado, vienes herido, vienes con dificultades, vienes enfermo, pero aquí hay un Padre que está dispuesto a ayudarte, a cobijarte. Y entonces podemos transformar este momento de dolor en una prueba que nos acerca a los brazos del Señor. Póngase de pie, por favor, y terminamos. ¿Vienen momentos difíciles? Bien. Quisiera preguntarle, ¿usted está pasando por un momento difícil? ¿Hay una espinita en su corazón, un aguijoncito por ahí? ¿Hay algo que usted está muy feliz y contento por lo que está logrando, por lo que está conquistando, pero de pronto se acuerda, de pronto llega a su mente, de pronto ocurre algo que le daña la sonrisa, que le daña la paz, que le roba a usted la tranquilidad? ¿Tiene usted algo así, algún aguijoncito que usted dice, y tanto que he llorado por ello, y tanto que he pedido por mi hijo, por mi hija, tanto que he orado por ese jefe que tengo, ese sí es un aguijón? Recuerde lo que decíamos hace 8 días, la gente dice, no hay felicidad completa, dicen algunos. Pero es que usted y yo no dependemos de lo que nos produce felicidad, sino de quién es el gozo eterno en nosotros. Amén. Gloria a Dios.